palabra que se ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Amén. Estamos, como le decíamos hoy, en el primer domingo del año, ¿verdad? Y en cierta manera con todas las expectativas al máximo de lo que pueda llegar a pasar en este año 2006. En enero es como que nuestro ser se renueva, ¿verdad? Como que cobramos nueva fuerza, venimos cansados, pedaleando, esforzándonos por llegar al 31 de diciembre, pero como que el 1 de enero ya está, se fue todo cansancio y es como dice el refrán, año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Y ya tiramos todo ahí por la ventana, expectativas nuevas. Sueños nuevos, los fracasos quedaron allá en el 2025, allá atrás, ya ni nos acordamos de esos fracasos, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? Creo que todos al comenzar el año tenemos nueva fuerza, ¿sí o no? Nuevo sueño, como que se renueva todo. Y creo que esto ocurre porque como que al comenzar algo nuevo hay expectativas en nosotros de cómo será, ¿verdad? Comenzamos un trabajo nuevo y nuestra expectativa es de que ese trabajo sea bueno, sea agradable. Después con el tiempo veremos si era bueno o no era bueno, pero cuando comenzamos un trabajo nuevo tenemos las expectativas mejores, ¿sí o no? A no ser que ya nos digan que no vas a ganar tanto que este y bueno, ya va como que bueno, hay que trabajar porque hay que trabajar. Pero por lo general cuando te llaman, cuando estás buscando trabajo y te llaman de un trabajo, o vas con lo mejor, vas con una expectativa grande, si me llamaron de cierto trabajo. Por ejemplo, cuando éramos niños, pasábamos de la escuela al liceo, o los que pasaron del liceo a la facultad, hay expectativa, hay nervios, ¿verdad?, de cómo será esa parte nueva. Y al formar una familia también lo hacemos con alegría, con entusiasmo, o la mayoría lo hace con entusiasmo, ¿sí o no? Nadie ahí se casa sabiendo que me va a ir mal, ¿no? Nos casamos, formamos una familia con las mejores expectativas, soñando de cómo será la misma dentro de unos años, cuántos hijos tendremos, cuántos nietos vamos a tener, ¿verdad? Y en cada comienzo de año es igual, todo se renueva, ¿verdad? Como todo tiene un nuevo comienzo. Y hay cosas que sabemos que van a ocurrir en este año. Y eso puede generarnos algún tipo de ansiedad, algún tipo de preocupación. Hay otras cosas que nos gustaría que pasaran, ¿verdad? Y esas también van a traer ansiedad a nuestras vidas, van a traer desesperación. Por ejemplo, este año sabemos que vamos a construir la iglesia, ¿sí o no? Amén. Ya en abril nos estamos mudando ahí para el templo nuevo, para la iglesia nueva. Y ya comenzamos a tachar los días que nos están faltando. Ahí, ya quedan 4 días menos, ¿no? Porque hoy es 4 de enero, ya quedan 4 días menos, ¿verdad?, para estar en la iglesia nueva. Pero el hecho de saber que se construirá nos genera algún tipo de preocupación también, más allá de la ansiedad. Ahí nos preocupamos. ¿Por qué? Porque precisamos la luz, precisamos el agua, ¿verdad? Precisamos ahí de esos costos, necesitamos que Dios envíe los recursos que necesitamos. Queremos en el terreno poder cortar bien el pasto, cerrarlo, ¿verdad?, de una forma prolija, y para eso hoy sinceramente no tenemos los recursos como para hacerlo en buena manera, ¿verdad? Tenemos la expectativa también para el 31 de enero de que vamos a hacer la campaña, tenemos la expectativa de nuestra ansiedad, nuestro deseo de que sean varias personas, varias familias que lleguen a la iglesia, ¿verdad? Dios dirá. Y todo eso genera ansiedad, genera ilusión, genera sueños también, pero también genera en nosotros preocupación que debemos siempre depositar a todo en las manos del Señor. Y todos tenemos sueños para este año, ¿verdad? Si le preguntáramos qué sueños tienen cada uno, todos nos dirían poder pasar de clase, poder aprobar esa bendita materia que nos quiere arruinar las vacaciones, ¿verdad? Todos tenemos sueños para este año. Mudarnos de casa, tener una casa nueva ahí con su fondito, con su parrillero para hacer fueguito. ¿Javier?
Todos tenemos, ¿verdad?, metas. Y a todos nos gustaría saber la fórmula para que todo nos vaya bien, ¿o no? Todos quisiéramos saber cómo nos iría. El otro día compartía, ¿verdad?, que el 31 seguramente algunos tiraban agua, se comían las uvas, quemaban los almanaques y muchas cosas más, ¿verdad?, para que les vaya bien en este año. Y cuando digo que nos vaya bien, es que nos vaya bien a nuestra manera. O sea, nada de problema. Cero dificultad, cero estrés, cero preocupación, ¿verdad? Que el viento siempre sopre de espalda y nos lleve ahí sin el menor esfuerzo posible. Y esa fórmula no existe. No existe la victoria, ¿verdad?, sin esfuerzo. No existe eso de que tenés que comer lechón al principio de año para que te vaya bien. Es mentira. No existe eso de que no comas pollo porque te va a ir mal, porque el animal come y escarba para atrás. Pobre animalito, ¿no? Ahí como que él tiene la culpa de todas esas cosas. No existe la victoria sin esfuerzo. Hay bendiciones, Dios tiene bendiciones para nosotros, pero también hay dificultades. Pero en la Biblia sí encontramos pauta para que nos vaya bien en este año. Y no solamente en este año, sino en todos los años, en todos los días de nuestras vidas, para que al finalizar este 2026, cuando sumemos y restemos, digamos saldo positivo, saldo a favor, todo se cumplió. Y una de las pautas era que encontramos en este pasaje, y es la poda. Ahí viene la poda. Para tener un año bendecido necesitamos que Dios pode nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios haga una puesta a punto. Necesitamos preparar nuestras vidas para lo que se viene en este 2026. Es como cuando vamos a salir de viaje en el vehículo, ¿verdad? Ya sea la bicicleta, sea un automóvil, la moto, siempre verificamos que esté todo lindo, ¿verdad? Que esté todo bien. Por ejemplo, Santiago lo primero que hace cuando agarra la bicicleta, ¿qué es? Si no está pinchada, ¿verdad? Para poder salir. Cuando vamos a hacer un viaje, miramos cómo está el nivel del aceite, cómo está el nivel del agua, y ahí hacemos un pequeño chequeo para hacer un viaje, ¿verdad? Y muchas también, ¿saben? Muchas empresas en esta fecha o más adelante cierran por unos días, hacen un parate, hacen una puesta a punto en su maquinaria para que después no tengan dificultades en el correr del año. Y en este caso es bueno comenzar el año dejando que Dios trabaje en nosotros, ¿verdad? Y no apurarnos a prometer algo que seguramente no podremos cumplir. Porque cuanto más viejo estamos en el camino del Señor, lo primero que hacemos cuando llega el 31 de enero es decirle, Señor, el año que viene te prometo tal cosa, que te prometo esto, que voy a servirte, que voy a leer más la Biblia, que voy a esto, que voy a lo otro, ¿verdad? Somos rápidos para prometer, pero lentos para cumplir, ¿verdad? Entonces dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, dejemos que el Señor haga una puesta a punto en nuestra vida, que comience a podarnos. Y saben que es necesario la poda. Aquellos que les gustan las plantas, ¿verdad? Es necesario de vez en cuando podar. O en cierta, como por ejemplo en la vid, en cierta época del año, la vid necesita de la poda, ¿verdad? Como toda planta. Y dicen los que saben, porque yo de eso no sé, solo sé que crece la uva y más nada, ¿verdad? Pero después no sé más. Dice que existe la poda principal, que es como un remedio, que es como una vitamina ahí para la planta. Este tipo de poda se hace, dice, en invierno, ahí cuando la planta está en reposo, y ahí comienza entonces a preparar la planta. El labrador ahí comienza a preparar la planta, se le da forma, así cuando comienza a dar fruto, da fruto bueno, ¿verdad? Que se pueda comer. Y también dicen que existe otra poda que es la que se llama de mantenimiento. Que esta poda, por ejemplo, hay algunos que ahora cuando la planta ya está por dar fruto o que comenzaron a dar, le hacen otra poda, que es en verano, es que cuando la planta ya está dando su fruto, y esta planta es, dicen los que saben, que es para controlar el crecimiento de la rama, para que no crezca ahí como ella, a lo que se le antoje, ¿verdad? Sino que crezca de una manera prolija. Y la Biblia nos dice que nosotros, tú y yo, somos los pámpanos, que estamos injertados, ¿verdad?, en la vid. Somos pámpanos y como tales, tú y yo necesitamos ser podados. Necesitamos que Dios haga una limpieza en nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, Dios tiene que hacer una limpieza. Todos queremos llevar frutos, ¿sí o no? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos que Dios bendiga nuestra vida. Pero para eso necesitamos que Dios comience a hacer una poda. Tú y yo somos los pámpanos, no somos la vid. Muchas veces, ¿qué pasa? Que nos creemos más importantes que Dios. A veces nos creemos que nosotros somos la vid, ¿verdad? Que Dios sin nosotros no puede hacer nada, ¿no? Y a veces nos ponemos en ese lugar. Pero la vid es Cristo. Y la Biblia nos dice más. Cristo dice que es la vid verdadera.
Yo soy la vid verdadera, dice, y nosotros somos los pámpanos. Y esto nos dice que puede haber vides falsas, ¿verdad? Que hay por ahí gente que te está enseñando un falso evangelio. Como el año pasado, ahí recibimos la invitación aquí en Sauce a una movida aquí por Jesús, decía. Y cuando entramos a averiguar, era un Jesús que no sé qué Jesús era, si es Jesús Torre que vivía allá en Flor de Maloña, Jesús Pérez, o vaya a saber qué Jesús era, pero Jesús de la Biblia no estaban haciendo esa marcha. ¿Por qué? Porque estaban promocionando un evangelio diferente, ¿verdad? Muchos por ahí te enseñan que un cristiano no puede sufrir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió aquí en la tierra, ¿quién te dice que tú y yo no vamos a sufrir? La Biblia nos dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos que Dios venció al mundo, ¿verdad? Y Jesús no solo nos dice que es la vida verdadera, y nos dice que Juan 14 del versículo 6 nos dice que Él es el camino. Ahí. No hay otro camino directo al cielo, no hay otro camino que nos lleve a Dios. Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Ese refrán es cierto, en aquella época era cierto. Y hay un refrán que lo sacan de ahí que dice que todas las religiones te llevan a Dios. Que da lo mismo que sea musulmán, que sea católico, que sea testigo de Jehová. Mientras vos busques a Dios, vas a encontrar a Dios. Y no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Jesús es el camino al Padre. El único camino al Padre que nos lleva al cielo, ¿verdad? Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, dice la Biblia, pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Jesús es la vida verdadera. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Cuando conocemos a Cristo se cae el velo de nuestros ojos, ¿verdad? Y conocemos la verdad del Evangelio. Y conocemos que Cristo nos ama. Conocemos que Cristo nos perdona, que nos da una nueva oportunidad. Jesús nunca nos prometió un Evangelio fácil, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Jesús es la vida. El que acepta a Jesús como su Salvador encuentra la vida. Pasa de muerte a vida, como dice la Escritura. Él es quien nos da vida y vida en abundancia. Por eso tú y yo necesitamos que Dios pode ahí nuestras vidas. Si permanecemos en Cristo, entonces, como decía su palabra, como decía el mismo Jesucristo, podemos llevar fruto. Para dar buen fruto, entonces debemos de aceptar la poda que viene de parte de Dios, ahí que Dios va a ir haciendo. Y es interesante porque dice que un pámpano, estando en que, claro, vieron que varios pasajes ahí de este relato, Jesús dice que no permanece en mí, no puede llevar fruto, ¿verdad? Entonces será quitado. Y estuve mirando que hay pámpanos, ¿verdad? Hay ramas ahí que están dentro de la misma planta, pero no están dando fruto. Hay de otro sector, póngale a los 30 grados de esa planta, las otras ramas sí están dando fruto. ¿Y cómo esto puede pasar si Dios dice que si no estamos en Él no damos fruto, pero si estamos en Él podemos dar fruto? Entonces, ¿cómo estando en el mismo árbol no podemos dar fruto? Pero suele ocurrir, y dice que esto se debe a que esa planta tiene mucho vigor, ¿verdad? A que esa planta no recibe la luz solar, entonces está verde, pero no da fruto. Y eso que nos dice a nosotros que podemos estar en el camino, podemos estar en la iglesia, pero estamos llenos de orgullo en nuestras vidas. Y como estamos llenos de orgullo, Dios no puede entrar en nuestros corazones, Dios no puede entrar en nuestra mente, entonces no podemos dar fruto de que Dios quiere que recibamos. Puede que estemos en la iglesia, pero no estamos recibiendo la luz de Cristo. No estamos alimentándonos de Cristo, ¿verdad? No queremos que Cristo nos hable. Nos dice que como cristianos esto no recibimos, no nos permitimos recibir la luz de Cristo. No nos permitimos recibir las enseñanzas de Cristo. Y por lo tanto podemos estar en la iglesia, pero no estamos dando fruto. Somos parte en cierta manera del cuerpo de Cristo, pero no estamos dando fruto. Y Dios nos dice que aquel que no dé fruto lo corta, ¿verdad? Y la forma en que Cristo ahí va podando nuestras vidas es que Dios viene ahí a podarnos. Dios mismo, dice la Biblia que el Padre es el labrador, dice. Y como todo labrador es quien va podando. ¿Sabe por qué Él es el que poda nuestras vidas? Porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la iglesia, no somos tú ni somos nosotros, ¿verdad? Sino que Cristo es el dueño de la iglesia, Dios es el dueño, entonces Él tiene poder y tiene autoridad para
quien nos poda, ¿verdad? Porque es Dios quien añade a la iglesia aquello de ser salvo. La tarea de nosotros, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, compartir la buena nueva con aquellos que lo necesiten, ¿verdad? Con aquel necesitado que no conoce a Cristo. Esa es nuestra tarea. Pero Dios, mediante su Espíritu Santo, es quien añade a aquellos que han de ser salvos. ¿Quién añadió a Javier a la iglesia? No fue Eduardo, no fue Benjamín, ¿verdad? Sino que fue Cristo, fue el mismo Espíritu Santo. Quien trajo a Noelia también usó a Benjamín que le invitara, pero fue el Espíritu Santo que estaba obrando en su vida, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, cuando no conocimos al Señor, es Él el que va añadiendo en las vidas. Amén. Es quien corta los pámpanos que nos dan fruto, ¿verdad? Como les decía recién. Podemos estar en la iglesia y si no estamos dando fruto, tenemos que permitir que Dios pode nuestras vidas. Y esto podemos tomarlo de dos maneras. O bien lo corta porque sabe que no va a cambiar, ¿verdad? Dios le da oportunidad de cambiar, pero no quiere cambiar, entonces en su rebeldía no quieren cambiar, entonces dice Dios, ¿sabes qué? Te corto. Y se ha echado ahí donde se prende todo. Yo creo que cuando cortamos la rama se seca, ¿y para qué sirve la rama? Para prender fuego. Ahí lo quita, ¿verdad? O podemos tomarlo como que trata con ellos de forma profunda. Como decimos, a veces va hasta el hueso, ahí va hasta donde tiene que ir para que las personas comiencen a dar fruto, porque ¿sabes qué? Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces quiere, ahí trata de forma con ellos. Él es quien limpia, ¿verdad? Dios nos va limpiando para que llevemos más fruto. Dios va quitando todo lo que no edifica en nuestras vidas. Dios sabe de qué cosas necesitamos verdaderamente y sabe en dónde verdaderamente debemos de limpiarnos. Por eso que las personas, hay gente que viene a Cristo con vicios, ¿verdad? Y de un golpe de la noche a la mañana dejan ciertos vicios, pero hay otros vicios o hay otra persona que lo van dejando paulatinamente y Dios va tratando con ellos. Ahí Dios en este momento te dice, bueno, mira, la prioridad es que dejes esto. Y esto otro vamos a ir tratando de a poco y Dios va tratando y cuando querés acordar, Dios te limpió completamente y te hace libre de todo vicio, ¿verdad? De la misma manera que el labrador con la poda va dando forma a la planta, Dios con su limpieza nos va dando forma para que alcancemos el propósito que Dios quiere que alcancemos en nuestras vidas. Como hablábamos en las otras vueltas, ¿verdad? El otro domingo pasado, Dios va a ir limpiando de nuestras vidas cosas que no edifican. De repente hay amistades que nosotros perdemos el tiempo que no edifican nuestras vidas y Dios va a ir cortando, va a ir dando forma. Mira, esta amistad no te sirve, esta amistad la vamos a ir sacando de aquí porque tú tienes algo grande que hacer ahí en esta vida y no vas a estar perdiendo tiempo en amistades que no te acerquen a Dios. Podemos estar tranquilos que si Dios es quien nos poda, Dios quiere siempre lo mejor para nuestras vidas. De repente Dios nos va a limpiar algo que nos duele, ¿verdad? Algo que nos gusta. Y decimos, ay Señor, esto no, pero es necesario para nuestras vidas, ¿verdad? Lamentablemente ahora, en estos días, ahora como que hay un choque de ideas políticas, ¿verdad? Por lo que ocurrió el viernes pasado. Fue el viernes, ¿no? Entre el viernes y sábado ahí. Pero bueno, los venezolanos, la gente que de ahí está contenta, ¿verdad? Porque tristemente no era la manera, podemos decir, no era la forma, pero era necesario, ¿verdad? Y trayendo a nuestras vidas de repente, Dios te está diciendo que hay cosas que tú tienes que dejar y tú dices, no las quiero dejar, no las quiero dejar. ¿Y sabes qué? Dios te la va a cortar de golpe. Ahí te va a doler, pero después vas a ver que era necesario. Y Dios entonces va a ir podando nuestras vidas con su palabra. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es quien nos limpia. Nosotros estamos limpios, le decía Jesús, ya por la palabra que les he dado. La palabra de Dios es como un espejo, nos va mostrando dónde tenemos que mejorar. Cuando tú te levantas, te lavas la cara, ¿verdad? Nos vamos al espejo y nos peinamos. Nos dicen, bueno, tenemos que retocarnos para acá, tenemos que retocarnos para allá. Mirá lo que la mancha que te quedó. Y dice que la Biblia es como un espejo, nos muestra qué cosas nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, robábamos antes, la Biblia nos dice que el que robaba, no robe más. ¿Verdad? La Biblia nos dice que el que mentía no mienta más y ahí vamos transformando. Pero para que la palabra entonces pueda limpiarnos, nosotros tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios. Como decía la pastora, no solamente aquí en la iglesia, sino cada día en nuestra casa, en nuestro momento ahí a solas, leer la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. La Biblia nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces esto me dice que tenemos que congregarnos. Como hablábamos también siempre, no entiendo a esos cristianos que dicen yo obedezco a Dios en su palabra, pero no lo ven nunca por la iglesia. Ni acá ni ninguna otra, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo que obedecer la palabra de Dios si no estás obedeciendo lo que la palabra de Dios te enseña, ¿verdad?
No solamente que escucharla, tenemos que congregarnos, tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Porque a veces venimos con un corazón duro, pasan cosas en nuestro hogar, ¿verdad? De repente nos peleamos, ahí discutimos ahí con nuestro cónyuge. Sí, yo discuto con la pastora, no se preocupe, soy humano, ¿no? Discutimos ahí y de repente podemos venir a la iglesia ahí enojados y venimos con un corazón duro y no recibimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no preparamos nuestro corazón. La Biblia nos dice que Esdras preparó su corazón para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Tuvo que preparar su corazón para estudiarla y recibir el primero para poder después compartirla. Muchas veces salimos como entramos de la iglesia, como le decía, porque no preparamos nuestro corazón. No decimos, Señor, háblame en mi vida, háblame en esta mañana, ¿qué quieres hacer, verdad? Estamos muchas veces mirando la hora esperando que se termine el culto, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tenemos para hacer y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Tenemos que meditar en ella, como nos dice Josué. Y después dice la Biblia que tenemos que comenzar a ponerla en práctica y de esa manera Dios va a ir podando lo que nos está edificando en nuestras vidas. Poniéndola en práctica y perdonando a aquellos que nos ofendieron. O pidiendo perdón, porque a veces que queremos perdonar nos hace sentir mejores, ¿no? Pero a veces nos equivocamos y nos cuesta ir y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, estuve mal, te ofendí, perdóname. Ahí tenemos que amar también a aquellos que nos hacen la vida imposible, tenemos que amarlo. Ahí, a esos vecinos, a ese patrón, a ese que se te viene a la mente ahora, amarlo, perdonarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer morir nuestro yo y eso es ir poniendo en práctica y de esa manera Dios va a ir podando. Dios no va podando mientras tenemos comunión con Él. Dice que el labrador trabaja directamente en la vid. Ahí él está mirando, va cortando ahí con esa tijerita ahí y lo hace ahí con sus propias manos. Dios va limpiando nuestras vidas a medida que tú y yo se lo permitamos. A medida que tú y yo decidimos morir a nuestro yo y decidimos tener un tiempo a solas con el Señor, ¿verdad? Él va a ir obrando. El Señor no va a hacer nada que no le dejemos, porque Dios no es atrevido, Él pide permiso en nuestras vidas. Él toca la puerta, como hablábamos el domingo pasado. En ocasiones Él va a tocar alguna área que no queremos soltar, pero Dios sabe que es lo mejor para tu vida. Dios de repente va a cortar alguna relación que no te deja avanzar y tú te empeñas en mantener esa relación ahí y Dios dice, ¿sabes qué? Esto no corre más, lo voy a cortar de esta forma, así. Dios va a quitar entonces en ese momento de comunión, de intimidad con Él, todo lo que nos sirve de nosotros. En la comunión con Él es cuando Dios va a ir limpiando nuestras vidas. Y sabes que el resultado de la poda dice que es que vamos a dar más y mejor fruto. Más y mejor fruto. Por eso es necesario la poda. Por eso es necesario que en este primer domingo del año, que todo este mes, Dios vaya ahí meditando en nuestras vidas, ¿verdad? Vaya ahí examinando cómo estamos y vaya quitando todo lo que nos sirve de nuestras vidas. Tú y yo fuimos llamados a dar fruto y fruto bueno. ¿Ustedes saben que la planta se puede enfermar y puede dar fruto apestado? Claro que sí, pero eso es necesario la poda, ¿verdad? Necesitamos dar buen fruto. Toda planta, para dar buen fruto, necesita la poda. Y tú y yo somos pámpanos, dice la Biblia, entonces necesitamos que Dios pode. Yo necesito mejorar, ¿verdad? Para que mis frutos puedan ser mejores, ¿verdad? Necesito que Dios pode mi vida. La Biblia me dice que el árbol se conoce por los frutos. Que un árbol malo no puede dar fruto bueno, ¿verdad? Y que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Entonces necesitamos dar buen fruto. ¿Qué fruto estamos dando en este tiempo? ¿Cuál es nuestro fruto, verdad? ¿Qué es lo que los demás, cuando se acercan a nuestras vidas, ven en nosotros y dicen, esta es buena persona, cuando estoy con ella siento tranquilidad, como que me transmite, veo que hay mucha gente que es mística, ¿no? Y que ahí lo ve, o como lo ve en una aureola, o como también hay gente que te dice, bueno, no me quiero acercar a eso porque como que te contagia ahí los malos, te trae con una mala vibra, ahí. La Biblia dice que el árbol entonces se conoce por los frutos. ¿Qué están diciendo los demás de nosotros? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Hemos cambiado? Antes éramos ahí, explotábamos por todo y ahora como que nos estamos controlando más. Ahí, a medida que Dios, ¿verdad?, nos poda, nuestro fruto se va multiplicando. No solamente dejamos de mentir, sino que ahora comenzamos a ser mejores personas. Como les decía, antes robábamos, ahora trabajamos y ayudamos a los demás, ayudamos al que está necesitado. Antes le sacábamos las cosas a uno necesitado, pero ahora en Cristo, ¿verdad? Dios va podando nuestra vida, nos transforma y ayudamos a aquel que está necesitando. Antes mentíamos, ahora hablábamos con la verdad. Ahora nuestra palabra tiene valor.
Ahí, Pablo me dijo que iba a estar con nosotros el 21 y estuvo ahí con nosotros el 21. Yo ya no tuve que firmarle nada, no tuve que mostrarle, ni hacer una grabación para mostrarle a la madre ni nada. Él dijo, sí, yo estoy, y uno estaba confiado sabiendo de que él estaba ese domingo con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nuestra palabra tiene valor, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, dice el Señor. De nuestra boca ya no salen palabras de grosería, ¿verdad? Ordinarias, sino que ahora nuestras palabras bendicen. Ahora nuestras palabras enaltecen, ¿verdad? Aún cuando nos golpeamos el martillo con el dedo ahí, el dedo con el martillo al revés, ahí que sin querer, ahí de repente sale lo que abunda en nuestra boca. Ahí, pero aún cuando nos golpeamos le damos gloria a Dios bien fuerte, ¿verdad? De esta manera, cuando estamos dando fruto, podemos aliviar las cargas de los demás. David tiene un buen follaje, ¿sí o no? Una parra, es lindo sentarse debajo de una parra en estos días de verano, ¿verdad? Caluroso, hay que correr el aire fresco ahí y disfrutarlo, ¿verdad? Con nuestro follaje espiritual también podemos dar descanso a otros que están siendo atacados por el enemigo. Que cuando las personas vengan a ti, tú le puedes dar una respuesta, le puedes dar descanso. En vez, ¿vieron? Cuando hay gente que te va a decir, vos sabés que tengo un problema en mi matrimonio, y yo sabía, ¿para qué te casaste con él? No, que le puede decir, no, tranquilo, vamos a orar. Vamos a orar, Dios puede restaurar ahí. Porque ya para que la gente que le digan todo lo malo ya está cansada, la gente vive escuchando todo lo malo. Pero cuando tú y yo comenzamos a dar buen fruto, aún sabiendo que quizás sí la otra persona no sirva para nada, decimos, tranquilo, Dios tiene poder para cambiar. Ahí que cuando se acercan a nosotros encuentren, ¿verdad?, palabras de aliento, ahí no de desaliento. Palabras ahí que den ánimo, podamos orar por ellos, ayudarlos ahí con la carga que está atravesando ahí, facilitarle un poco el día, ¿verdad? La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, no las quejas, sino las cargas, ¿verdad? Y que cuando vengan a nosotros puedan sentirse aliviados, que salgan ahí livianitos ahí. ¿Y saben qué otra cosa produce la poda de parte de Dios en nosotros? Nos mantiene con los pies sobre la tierra, nos mantiene ahí con nuestro orgullo en medida, ¿verdad? Si el labrador no controla el crecimiento de las ramas, estas crecen de cualquier manera y pierden la forma. Y todo cristiano tiene siempre que ver cómo está a diario su ego, cómo está mi orgullo. Entonces, cuando yo permito que Dios trabaje en mi vida, me mantiene ahí con los pies sobre la tierra. Porque ¿sabes qué? Puede ser que el Señor comience a bendecirnos de una manera linda, ¿verdad? De una manera asombrosa, y nos creemos más que todo. Ahí ya vio como hay ciertos dichos, ¿no?, que nos vamos a decir acá, ¿verdad? Pero se agrandó, mirá cómo se agrandó ahí mirá, camina como que estuviera pisando no sé qué cosa ahí. Corremos el riesgo de agrandarnos, ¿verdad? Y querer brillar más que la vida, brillar más que Jesús, ser más famoso que Jesús. Recuerden que John Lennon dijo que era más famoso que Jesús, ¿no? Ahí que ellos iban a hacer, ¿y qué le pasó al pobre John Lennon? Ahí no podemos creernos más que Dios. Si tú y yo estamos brillando, no es porque seamos los mejores, sino porque estamos reflejando la luz de Cristo. Eso porque tú y yo estamos brillando, ¿verdad? Si Dios no nos poda, entonces corremos el riesgo de caer en el error de que cayó Pedro, de que se la creyó. Pedro ahí cuando estaba en cierto momento preguntando a Jesús qué decían los hombres de los demás, y le dice, ¿usted quién cree? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Y Jesús le dijo, bendito eres tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Y él ya se creyó que era, no sé, el amigo, más que amigo, era quien le dictaba todo a Dios cómo hacer las cosas, ¿verdad? Ahí hay gente que se cree, vio que Dios me habló, Dios me dijo todo esto. Hay gente que habla diciendo ahí, uno dice, no sé, tendrá el celular de Dios, no sé qué lo que tiene línea directa, ahí Dios me dijo, y andan por ahí. De repente, ahí dice en la Biblia que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, le dice, bueno, vamos a entrar a Jerusalén, pero tengan cuidado que voy a ser entregado, me van a matar, pero estén tranquilos y confiados que yo voy a resucitar. Y dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte, porque claro, ya era consejero de Dios. Dios le estaba pidiendo consejo a Pedro, imagínate, ¿no? El creador pidiéndole consejo a la creación. Ahí le dice, no, esto no lo haga, no permita que pase eso. Y Jesús ahí lo trajo a tierra inmediatamente, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Entonces la poda es necesaria para que nosotros tengamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y de esta manera vamos a ser llamados no solo discípulos, sino amigos de Cristo, porque vamos a permanecer en Jesús.
Si permanecemos es porque aceptamos su poda, aceptamos la limpieza. ¿Saben por qué muchos se apartan del camino del Señor? Porque cuando comienza la poda, comienza Dios como en cierta manera a decirte, bueno, tú quieres que yo sea tu Dios, tú quieres que yo sea tu Señor, tu Salvador, bueno, tienes que comenzar a hacer esto, a hacer lo otro, a dejar de hacer esas cosas. Y entonces mucha gente no quiere cambiar de vida. Mucha gente quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Que Dios le bendiga su vida y salir el lunes y seguir haciendo lo que venía haciendo, ahí cometiendo lo que Dios no quiere que cometamos. Entonces, si tú permaneces, si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a ser llamados amigos de Dios. Vamos a aceptar su poda, vamos a aceptar su limpieza. ¿Y sabe qué otro beneficio tenemos? Dice que pediremos al Padre y el Padre lo hará, responderá a nuestras oraciones. ¿Por qué muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones? Porque no estamos aceptando su poda, no estamos aceptando la limpieza que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y la va a responder porque tú y yo vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, y seremos llamados amados por Cristo. Seremos discípulos de Cristo y nuestro gozo, dice la Biblia, que será cumplido. Amén. Todos queremos un año bendecido, ¿verdad? Un año donde podamos contar de las maravillas de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Todos queremos que cuando llegue diciembre ahí podamos dar gracias a Dios por la manera en que nos bendijo. Y Dios nos manda en su palabra, en el capítulo 1 de Josué, a que meditemos y pongamos en práctica, ¿verdad?, lo que nos dice su palabra. Y dice que todo nos irá bien. Todo lo que aprendamos nos irá bien, seremos prosperados. En Deuteronomio 10:12 nos dice que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, que le sirvamos y que andemos en su mandamiento, entonces nos irá bien. Pero también tú y yo fuimos llamados a dar fruto, ¿verdad? Llamados a dejar un legado. No podemos pasar por esta tierra y no marcar la diferencia. Tenemos que dejar un legado en esta ciudad. Como hijos de Dios, todos tenemos un propósito que cumplir. Algunos serán ministros del Señor trabajando a tiempo completo. Otros, con su profesión, ayudarán a que el Evangelio siga avanzando. Pero para que eso ocurra, tú y yo tenemos que entrar en el tiempo de la poda del Señor. Entrar en el tiempo de la puesta a punto, ¿verdad? Como vimos, la poda es para nuestro propio bien. Es para que tengamos un año lleno de bendiciones, ¿verdad? Es para que llevemos fruto del bueno. Dios ve todo el esfuerzo que has hecho en este 2025 que ha pasado. Dios ve el esfuerzo que haces ahí para agradarle. Y por eso quiere quitarte esa mochila que llevas muchas veces, ¿verdad? Y que no te pertenece. No puedes llevarla sola, llévalo solo. El Padre sabe que hay relaciones que lo que han hecho en este año fue frenarte, fue estancarte, no dejarte avanzar. Hubieron relaciones, situaciones que te desenfocaron, que te desviaron de lo que Dios había planeado para ti. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que si no puede hacer que tú y yo abandonemos al Señor, nos va a enviar cosas, nos va a enviar problemas, dificultades que nos desenfoquen de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que no nos van a dejar avanzar. Por eso es necesario en este mes de enero que Dios pode nuestras vidas, dejar que Dios nos limpie, ¿verdad? Que quite todo lo que no edifica de nuestras vidas. Puede que hayamos dado buen fruto en todo este tiempo, pero nuestro corazón puede ser que se llenó de orgullo, ¿verdad? Se llenó de ego, y el ego se infló más de la cuenta, nos creemos súper espirituales ahí y nos volvimos más autosuficientes y por lo tanto hemos dejado de reflejar la luz de Cristo y necesitamos reflejar a Cristo. Nos creímos más importantes que Dios. ¿Saben cuántas personas se van de la iglesia diciendo ahora que yo me voy de la iglesia se cierra? No solamente aquí, sino en cualquier lado, ¿verdad? Como que me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no hay en esa iglesia no hay poder. Y se van y se piensan que la iglesia se va a cerrar. Y no olvidamos que no somos los dueños. La obra es de Cristo, ¿verdad? El que añade la vida de Cristo. Uno nos toca a nosotros hacer las cosas que nos corresponden de parte de Dios. Orar, ¿verdad? Por las personas, predicar el Evangelio, ¿sí? Pero Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el quien salva. ¿Quién te va a decir que si vos te vas, si yo me voy, aquí el Evangelio no va a ser prosperado? Cosa de loco, ¿no? Si Dios es el que convence de pecado a las personas. Dios es quien transforma. Y tú y yo, ¿sabes qué? Tenemos el privilegio de ser parte de la obra de Dios, de ser parte, de marcar la historia aquí en Sauce, de que en el año 2026 pusimos un ladrillo en la edificación del templo, ¿verdad? En el 2025 ya Dios nos bendijo, tenemos el terreno, tenemos la iglesia, ya el dinero para levantarla, ya se entregó toda la carpeta en el BPS. En abril estaremos edificando la iglesia. Y tú y yo tenemos ese privilegio de que cuando pases ahí te sientas orgulloso ahí
decir, yo participé de esa obra, yo fui parte ahí del Centro Cristiano Hebrón de Sauce, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de ser pueblo, desde el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Dice la Biblia que Dios nos escogió. Es un privilegio que Dios nos haya llamado, ¿verdad? Por eso, si queremos ser parte de esta maravillosa obra de Dios, tenemos que aceptar la poda. Si queremos tener un año bendecido en este 2026, ¿verdad? Un año lleno de bendiciones, lleno de esas bendiciones que Dios nos va a dejar con la boca abierta, tenemos que comenzar a poner nuestra vida a punto, a entrar en el taller del maestro, como dice del campo, al taller del maestro hoy, ahí donde Dios va a chequear nuestra vida espiritual, va a chequear ahí cómo está nuestro pensamiento, cómo está nuestro corazón delante de Él, y va a ir podando aquellas cosas que necesitan ser podadas en nuestras vidas para que llevemos fruto, ¿verdad? Se viene un gran año para nosotros, para ti, para toda la iglesia aquí, para todos Sauce, un año de muchas actividades, muchas expectativas, un año lleno de bendiciones. Por eso es necesario que en este mes de enero comencemos a hacer una puesta a punto, dejemos que Dios vaya podando nuestras vidas y después vendrá el tiempo de cosechar esos frutos, ¿verdad? Es tiempo de cosechar lo que hemos sembrado. Hemos sembrado todos estos años, ¿verdad? Hemos sembrado el año 2025 y este año vamos a seguir sembrando también para cosechar. Todo lo que estamos cosechando hoy fue lo que hemos sembrado ayer, ¿sí o no? Entonces, sigamos poniéndonos a punto con el Señor. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar. Que Dios bendiga, que Dios selle su palabra en este tiempo y cada uno meditando ahí, examinándose, como decía el salmista, cada uno sabe en qué área Dios le está pidiendo que cambie, ¿verdad? No te apures a prometerle nada al Señor. No te apures a prometerle nada. Somos rápidos muchas veces para prometerle algo al Señor. Porque ¿sabe qué? Dios no te va a bendecir por las promesas que tú le hagas. Dios te va a bendecir porque tú abres tu corazón y dejas que Él trate con tu vida. Amén. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre. Abro mis ojos, pude ver.